Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy, martes, en el área de matemática, hemos conocido dos temas, ¿ya? Un tema ha sido la caza furtiva de animales y la venta ilegal de animales. Entonces, en base a estos dos temas, yo les envío una ficha y en cuya ficha ustedes han encontrado dos problemas, ¿ya? He empezado ya a recoger las evidencias, los trabajos que ustedes me están enviando y tenemos que reflexionar todos juntos, darnos cuenta en el desarrollo de algunos de los problemas. Los otros problemas los están desarrollando más o menos bien, pero tenemos que reflexionar en alguno de estos dos que les he enviado. Bien, vamos a empezar con el primer problema, estimados estudiantes. El primer problema es para que ustedes hagan gimnasia sus neuronas, se den cuenta. No es de leer rápido el problema, a velocidad, no. Tienen que leer pausadamente para que puedan entender. En este primer problema, como se dan cuenta, hay un cuadro y dentro del cuadro encontramos 2, 4, 5 datos. Aves, la cantidad de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y el total de animales. Y solamente de los 5 datos yo les he dado 2 y 3 tenían que encontrar. ¿A través de qué? A través de la reflexión, del análisis del problema. Entonces, vamos a leer el problema. El problema dice: Paco es un estudiante que está investigando sobre la problemática de la relación entre los seres humanos y la vida animal. Encontró que la caza ilegal de animales está dirigida a coleccionistas particulares y zoológicos. ¿Ya? Otra información que le llamó la atención es sobre la cantidad de animales recuperados, o sea, han recuperado ya de lo que lo iban a vender estos animales, de la venta ilegal, entre el periodo 2000 a 2007 y lo registró de la siguiente manera. Miren cómo registró este Paco. Aves, desconocemos el porcentaje, la cantidad. Ese dato es desconocido. Anfibios dice que tenemos 6.111. Reptiles, no conocemos, un dato desconocido. Mamíferos, 1.001 mamífero. Y el total, tampoco hasta la fecha, desconocemos. A ver, seguimos con el problema. Otros datos importantes. Dice: también registró la siguiente información en su cuaderno de campo, un cuaderno adicional. Acá, muy importantes estos datos. Si hubieran encontrado 2.368 anfibios, ¿ya? Acá ya tenemos la cantidad de anfibios, dice que son 6.111, pero acá nos dice si hubieran encontrado 2.368 anfibios más. Esta palabrita más es clave. En otros problemas podemos encontrar menos, entonces tenemos que hacer la operación de la sustracción, la resta. Pero como encontramos acá más, entonces nos indica que debemos de sumar. Repito, si hubieran encontrado 2.368 anfibios más, entonces sería igual a la cantidad de aves recuperadas. Aves, aquí en el cuadro, aves recuperadas no tenemos, ¿ya? No tenemos. Pero acá nos dice que ya encontraron 2.368 anfibios y también tenemos en el cuadro anfibios. Entonces, ¿qué operación debemos hacer para saber la cantidad total de anfibios que tenemos? Entonces, tendríamos que hacer la suma, una suma. 6.111 anfibios, ¿no es cierto?, que ya registra en el cuadro, más la cantidad de anfibios que estaban recuperando. Entonces, de 2.368 anfibios. Entonces sumamos 8 más 1, 9, 6 más 1, 7, 3 más 1, 4 y 6 más 2, 8. Esta es la cantidad de anfibios, ¿no es cierto? Total, la cantidad total de anfibios. Y acá dice
Si hubiera encontrado 2.368 anfibios más, entonces sería igual a la cantidad de aves recuperadas. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de anfibios es la cantidad total de aves. ¿Ya? Entonces vamos a colocar en este cuadrito. Dice que es 8.479. Acá colocaríamos 8.479. Sumando los anfibios que nos dieron en el cuadro, más los anfibios que están aumentando, dice que es igual a la cantidad de aves. Ahí está. Ya tenemos entonces, ya hemos encontrado el dato de las aves. ¿Cuántas aves hay en total? 8.479. Muy bien, continuamos con el problema. Dice, además, la cantidad de reptiles recuperados, como ustedes observan, en el cuadro reptiles no tenemos, pero ya acá ya nos está dando pistas. Dice, además la cantidad de reptiles recuperados es 1.340 más, otra vez la palabra más, hay que sumar, es 1.340 más que mamíferos. ¿Mamíferos tengo la cantidad? Sí. ¿Cuánto es la cantidad de mamíferos? 1.001. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Suma o resta? Tengo que sumar, porque dice, además la cantidad de reptiles recuperados es 1.340. Entonces vamos a colocar 1.340 más la cantidad ya de mamíferos. 1.001. 1.001. Sumo, en la suma de arriba o de abajo, en la suma, 1 más 0, 1, 4 más 0, 4, 3 más 0, 3 y 1 más 1, 2. Tenemos 2.341. ¿Y qué decía acá? ¿Qué decía acá? Además, la cantidad de reptiles recuperados es 1.340 más que mamíferos, o sea, más los mamíferos. Le hemos aumentado este 2.341 es la cantidad de reptiles. Entonces le colocamos acá 2.341, cantidad de reptiles. ¿De dónde ya hemos sacado estas cantidades? Analizando el problema con los datos que nos han presentado. Muy bien, ahora regresando acá al cuadro, nos falta el total. ¿El total de qué? De animales. Y como lo hacemos, simplemente lo sumamos. Cantidad de aves, 8.479, más cantidad de anfibios, 6.111, más cantidad de reptiles, 2.341 y cantidad de mamíferos 1.001. Listo. Sumamos 9 más 1, 10, 11, 12. Llevo 1. 7 más 1, 8. 9. 9 más 4, 13. Llevo 1. 4 más 1 que lleva 5, 6. 6 más 3, 9. ¿Sí? Y 8 más 6, 14, 15, 16, 17. Entonces, esta es la cantidad de animales. 17.932. Y colocamos acá 17.932 animales en total. ¿Se dan cuenta, estimados estudiantes? ¿Cómo hemos encontrado los datos desconocidos analizando el problema? Y interpretando bien esa palabrita, esa palabra que nos dice más, acá. Si hubieran encontrado 2.368 anfibios más, entonces quiere decir aumentar. Bien, en esta parte del problema ustedes tenían que hacer las operaciones que he hecho yo. Aquí en mi hojita, en mi borrador, he hecho 2 operaciones. Esas tienen que trasladarlo acá. Y la respuesta es la respuesta del total que nos pide. Bien, segundo problema. A ver, analicemos el segundo problema. Seguimos con el mismo tema. Dice, en el diagnóstico realizado sobre la caza ilegal, se registra que murieron 1.723 vicuñas a consecuencia de la caza furtiva. ¿Ya?
Entonces, a consecuencia de esta caza furtiva, murieron 1.723 vicuñas. Bien, continuamos. Si una vicuña, una sola vicuña, produce aproximadamente 200 gramos de lana cada 3 años, o sea, durante 3 años, una vicuña produce, aquí está, 200 gramos de lana. La pregunta dice, ¿cuánta lana se dejará de producir por esta caza furtiva durante 3 años? ¿Se dan cuenta? Entonces, si una vicuña dice que produce 200 gramos cada 3 años, y aquí nos dice cuánto de lana se dejará de producir durante 3 años que produce 200 gramos, la vicuña de lana, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué operación o qué operaciones? Tenemos que encontrar cuál es la cantidad de vicuñas, ¿no es cierto? Que la cantidad de vicuñas que mueren. Dice que la cantidad de vicuñas es 1.723. Cantidad de vicuñas. Y cada 3 años que nos pide la pregunta, ¿cuántos gramos produce, ¿no es cierto?, de lana? Son 200. Entonces tendría que ser 1.723 por 200. ¿Ya? Esta es una multiplicación abreviada para ahorrarme tiempo. 1.723 solamente por el 2, multiplico. 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. ¿Y cuántos ceros he dejado acá? He dejado 2 y le aumento al final 2 ceros. Entonces, ¿cuál es el total? Es 344.600 gramos de lana. Se perdió por la muerte de ¿cuántas vicuñas? De 1.723 vicuñas. Ahí está entonces, ahí tenemos la respuesta del segundo problema. Entonces, estimados estudiantes, nuevamente les repito, no es de correr cuando estemos interpretando, leyendo un problema, no es de correr, no es velocidad de la lectura, no debemos hacer eso, sino analizar pausadamente, reflexionando, dándome cuenta y comparando los datos que te den en el problema con algún cuadro como este que se te presente, con algún cuadro. ¿Ya? Bien, entonces, espero que a través de esta reflexión, ustedes en casa también reflexionen y si han tenido algún pequeño error, enméndenlo, corríjanlo, para que en su cuadernito pues esté bien registrados los datos de estos problemas. ¿Ya? Listo. Gracias.